Bendiciones, hermanos y amigos que están viendo pues sí, ¿verdad? Este espacio de Avanzando en la Enseñanza. Mi nombre es Israel González. Y bueno, pues aquí en este espacio el propósito es estudiar la palabra de Dios y seguir aprendiendo, ¿verdad? De ella. Y bueno, Dios nos sigue dando la oportunidad de pues realizar esos pequeños estudios generales de las Escrituras, pues precisamente para eso, ¿verdad? Para poder tener un poquito más de comprensión en ellas. Y bueno, pues el tema que vamos a ver hoy es el tema 13. El título es Después de los sufrimientos viene la gloria. Y pues como siempre, ¿verdad? Vamos a tomar un poco de contexto del tema pasado que se tituló Viviendo rectamente por el Espíritu Santo. Y bueno, a grandes rasgos vimos que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y bueno, ahora que vivimos por el Espíritu, pues somos librados de la ley del pecado. Y ahora ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y bueno, pues ahora que somos adoptados como hijos de Dios, podemos clamar, Abba Padre, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Y bueno, pues en eso, pues eso nos hace ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero bueno, aprovechando esta parte en la palabra Abba Padre que se había mencionado en la vez anterior, me gustaría nada más, pues sí, tener o que se tenga un poco más en claro la situación o la palabra de Abba Padre que estudiamos la vez pasada. Y bueno, vamos a rápidamente que la palabra Abba es una palabra de, en lengua aramea y el Señor Jesucristo fue quien la dijo, ¿verdad? Dice Abba Padre cuando estaba en el monte, ¿verdad? Orando al Señor antes de ser él apresado para llevarlo a la crucifixión. Y bueno, la palabra Abba, a lo que yo me refería en esa ocasión, es que la palabra tiene un sentido de vocativo. Es un vocativo, eso viene marcado en el Strong, en el código Strong. Y es un vocativo, entonces nada más lo que hace un vocativo es llamar la atención, ¿verdad? Es un llamado, un nombramiento que se hace a alguien para decirle algo, para darle una orden o pues para hablar, ¿verdad? Con alguien, llamar esa atención. Pero en sí la palabra Abba, pues anteriormente, en la antigüedad, los esclavos no les permitían hablar así, ¿verdad? A los amos, porque era una palabra exclusiva de los hijos, ya que esta palabra tiene el sentido de hablar eh, con ternura, con confianza hacia, hacia el padre. Entonces, por eso los esclavos no podían estar, no podían tomar esa palabra. Entonces, resumiendo solamente, la palabra se aproxima a un nombre personal que implica una confianza total y enfatiza doblemente la paternidad de Dios. Pero al ser un vocativo, solamente lo que hace es la palabra llamar la atención. Llama la atención, es decir, usted o algún hijo, ¿verdad? Como un ejemplo que nos dieron, muy bueno, por cierto, un comentario. Cuando un niño se pierde y le habla a su papá, ¿verdad? Le grita, papá, entonces, ¿qué es lo que hace uno, verdad? Tiene una reacción, ¿verdad? Escucha uno la palabra papá y pues por automático, ¿verdad? Uno voltea y no puede ser uno, puede ser dos, tres los que están ahí cerca, porque pues es una palabra en ese sentido, ¿verdad? Que es un vocativo. Pero en realidad sí, la palabra Abba quiere decir padre, pero enfatizando la confianza, enfatizando la paternidad y enfatizando pues simplemente esa parte de ternura, ¿verdad? Hacia con el padre. Y bueno, pues aclarando esta parte, pues vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, vamos a leer el verso 18, que es de donde vamos a retomar para nuestro estudio, que dice de la siguiente manera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y bueno, como bien sabemos, ¿verdad? Los hijos de Dios no estamos exentos, ¿verdad? De pasar por dificultades. Ya lo ha dicho Pablo en el verso 17 que vimos en el tema anterior. Dice, si es que padecemos, ¿verdad? Y vimos que eso refiere a estar sujetos o estar sufriendo juntamente, ¿verdad? Con alguien, en ese caso con Cristo. Dice, bueno, pero por medio de este versículo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara que hay maravillosas cosas por venir.
Son maravillosas cosas que no se comparan, ¿verdad? Con todo lo que padecemos o lo que pasamos en esta vida. Y la palabra que Pablo usa donde dice, pues tengo por cierto, es un verbo que en el griego se lee logizomai. Este verbo tiene el sentido de hacer cuentas, o sea, es decir, estimar algo monetariamente, hacer un inventario, ese es el sentido de esta palabra. Y Pablo la usa como haciendo el inventario, ¿verdad? Un inventario de cuánto los hijos de Dios debemos invertir, pues en dificultades, pasar por dificultades, sufrimientos del tiempo actual. Y bueno, pues después de esas dificultades o después de ese inventario que Pablo hace, ¿verdad? Dice, pues después de eso, pues, ¿qué ganancias son las que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Es una inversión, a lo mejor dolorosa, a lo mejor sufriente, pero bueno, las ganancias son excelentes, ¿verdad? Porque pues es la vida eterna que el Señor nos da. Entonces, pues sí, estaría muy bien, ¿verdad? Que reflexionáramos en esto. Vamos a ver el verso 19, que dice de la siguiente manera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y bueno, pues ahora en este pasaje, pues vamos a entender algo, ¿verdad? La espera, pues pareciera larga, ¿verdad? Se viene anunciando que Cristo viene de hace mucho tiempo atrás, años, cientos de años, y bueno, pues parece una espera larga, pero pues digamos que esa espera la esperamos, ¿verdad? Con un anhelo ardiente en nuestro corazón, para que ese día pues se manifiesten todos los que somos hijos de Dios, porque pues digo, cuando estemos, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, pues creo que el anhelo de uno es el sanar, ¿verdad? El estar sano. No sabemos el tiempo, vamos mejorando, pues va progresivamente, ¿verdad? Se va recuperando la salud, pero sí se necesita pues la sanidad y lo esperamos con un anhelo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, pues el hombre tiene, ¿verdad? De esperar con ese anhelo, en este caso, en este ejemplo de tomar la salud. Y bueno, pues cuánto más, ¿verdad? Anhelamos que la venida del Señor ya se manifieste y pues podamos estar ya en vida eterna con el Señor, ¿verdad? Entonces debemos ansiar este momento y mientras estamos en la espera, pues debemos caminar rectamente, ¿verdad? Agradando al Señor. Y lo que entre el verso 20 y 21 nos dice, pues que la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a una depravación moral o pues una inutilidad, ¿verdad? Y no por su propia voluntad, sino porque así lo decidió Dios, pero pues queda aún la esperanza de ser liberada, ¿verdad? De estar liberados de la esclavitud de la destrucción para alcanzar una gloriosa libertad de los hijos de Dios. Verso 22 y 23, pues en estos dos versos habla de un gemir, eh, pues ya que la creación entera, ¿verdad? Está bajo la servidumbre de la corrupción por el pecado, pues pues sí, ¿verdad? Hay un sufrimiento, hay queja, hay sufrimiento, como una mujer en parto, ¿verdad? Como dice la escritura. Los trabajos de parto, pues bueno, las mujeres sabrán de esto, ¿verdad? Que son dolores muy fuertes. Científicamente se dice que un hombre no podría soportar, ¿verdad? Un dolor de esa magnitud. Pero bueno, no solo la creación, sino también nosotros, los hijos de Dios, también sufrimos esa parte, ¿verdad? Porque a pesar de que tenemos al Espíritu Santo, tenemos esos sufrimientos y pues profundamente esperamos y anhelamos, ¿verdad? Ser liberados de este cuerpo de corrupción para poder estar en gloria con el Señor, ¿verdad? Donde dice la Escritura que no habrá más llanto, no habrá más dolor, el Señor enjugará nuestras lágrimas y bueno, pues es un tiempo de paz eterna y de gozo con el Señor. Voy a leer el verso 24 y 25 que dice de la siguiente manera. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y bueno, pues vemos ahora que tenemos esa esperanza de salvación, no que por la esperanza seamos salvos, sino que somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Pero al recibir por la fe esa salvación, pues es como tenemos esa esperanza, ¿verdad? De estar por la eternidad con Dios. Y bueno, pero
pues como aún no estamos en gloria con el Señor, por eso anhelamos, ¿verdad? Anhelamos y con esperanza que el Señor se manifieste y que en algún momento podemos estar allí frente a Dios. Pero bueno, para eso hay que esperarlo con paciencia, como dice en la Escritura. Y es muy interesante la palabra paciencia, porque tiene una implicación muy, muy profunda. No solamente uno dice, bueno, sé paciente, ¿verdad? Y bueno, pues es esperar, pues tratar de no impacientarnos. Pero bueno, el original de la palabra paciencia es hupomones. Esa es la palabra en original en el griego. Y esa palabra quiere decir resistencia, quedarse bajo, permanecer, soportar, perseverar, pero en el sentido de hacerlo con alegría. Entonces, cuando escuche usted la palabra paciencia o le digan a usted sea paciente o usted dé ese consejo, ¿verdad? De ser paciente, debemos también tener en mente que va implícito el soportar bajo de que a lo mejor algún problema, a lo mejor alguna situación complicada, resistir, estar firme, soportar, pero pues con esa alegría, ¿verdad? Y con ese gozo. Eso es lo que marca el texto y la palabra. Entonces, pues si así lo pide el Señor es porque pues tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, se abre un poquito, ¿verdad? Nuestro panorama en esa palabra paciencia, no nada más es sé paciente y se acabó, ¿verdad? Si no estamos diciendo, ¿sabes qué? Soporta, aguanta, persevera, pero estate alegre. Entonces, es algo que para la mente humana es difícil, ¿verdad? De creerlo o hay un choque, ¿verdad? Pero así es como el Señor lo pide. El verso 26 dice de la siguiente manera, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y bueno, pues vemos este grande privilegio, pues la verdad es de que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en las oraciones. Nosotros realmente no sabríamos qué pedir, ¿verdad? Porque pues digo, si pedimos nosotros algo que necesitamos, algo que pues sí que nosotros deseamos por nosotros mismos, pues yo creo que nos saldríamos de una voluntad del Señor, ¿verdad? Pero esa es la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Él sabe perfectamente nuestra necesidad, es quien nos ayuda en nuestras debilidades, es quien nos ayuda también en las peticiones para el Señor, con Dios. Y bueno, pues porque la verdad es de que nuestras oraciones muchas veces son incorrectas, son oraciones que a veces no tienen sentido o a veces muchas ocasiones, ¿verdad? Decimos, bueno, yo oro porque lo siento en mi corazón. Pero bueno, también entendamos una cosa, ¿verdad? En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nos damos cuenta que no es por un sentir del corazón, sino debe de ser un sentir por el Espíritu Santo que nos esté guiando. Y eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Siempre pedir dirección a Dios cuando estemos orando, porque pues realmente no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu es quien intercede por nosotros, es decir, está haciendo petición a favor de nosotros. Y bueno, qué mejor que así sea, porque lo que pedimos muchas veces, pues parecen peticiones infantiles, ¿no? Es como, por ejemplo, a un niño que le pide al padre, no, yo quiero una fruta y la fruta está madura y por más que a uno le dice, oye, mira, pero no es comible todavía, y no, pues el niño hace un berrinche y entonces, pues esas peticiones a veces son las que hacemos nosotros con el Señor, ¿verdad? Y peticiones, pues sí, infantiles. Y pues también hay maneras de pedir al Señor, hay maneras. Yo recuerdo que en algún momento un hermano, o usted mismo ha escuchado hermanos que oran a gritos y que oran exigiendo al Señor, ¿verdad? En lo personal no creo que esas peticiones sean guiadas por el Espíritu Santo, digo, esa es una opinión personal, porque pues, realmente hacemos peticiones que no son convenientes, le exigimos a Dios cosas que pues Dios no es nuestro siervo, ¿verdad? Nosotros somos siervos del Señor, Dios es perfecto. Y yo recuerdo una vez un hermano que gritaba así, oraba a gritos y gritaba mucho, muy fuerte. Y entonces él me decía, dice, pues sí, dice, Dios, sé que no está Dios, no está sordo, pero tampoco es esquizofrénico. Entonces yo le dije, bueno, pues sí, pero pues, o sea, ¿a ti te gustaría que tus hijos te hicieran una petición de esa manera, a gritos, te exigieran las cosas? Bueno, pero es que no es lo mismo. Pues sí, exactamente, o sea, no es lo mismo.
Tú eres un hombre, es un padre que merece respeto pues así es como debe de ser, pero estamos hablando del Dios, ¿verdad? Del Dios todopoderoso, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, ¿verdad? Y que Él merece un supremo respeto, ¿verdad? Un supremo respeto para dirigirnos a Él, porque no es cualquier persona, de hecho es el Dios, es el creador. Él nos creó y Él necesita y requiere también nuestro respeto, ¿verdad? Hacia el Señor. Pero bueno, continuamos en el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Así es que Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, por eso es de que debemos pedir la guianza del Espíritu Santo. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora una pregunta, ¿usted ama a Dios? Hay que hacerse esta pregunta, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que está pasando y lo que yo estoy pasando de igual manera, pues todo ayuda bien. Y el soportar sin quejarse, el soportar sin, pues, estar con Dios, ¿verdad? O ¿por qué a mí? ¿Por qué eso? ¿Y por qué el otro? Y entonces, si verdaderamente lo amamos, debemos entender esta parte, ¿verdad? Es difícil, hay circunstancias que sí son muy complicadas y que, pues sí, de alguna manera siempre le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? Pero bueno, creo que no es una forma sabia, ¿verdad?, de dirigirnos al Señor, porque todo eso nos ayuda bien. Hay circunstancias en las que Dios permite, prueba nuestros corazones, prueba nuestra fe, pero hay otras en las que nosotros mismos somos los que nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones complicadas por ahí, ¿verdad? Pero aún eso nos ayuda para bien. Aprendemos de eso y esperamos en el Señor, ¿verdad? Pedimos perdón, confesamos el error, el pecado y sabemos que Dios nos puede ayudar y eso nos va a enseñar también. Y cuando es una prueba, pues el Señor nos da la fuerza también para salir adelante y pues no perder esa fe. Por eso le damos gracias a Dios. 32, pues Dios nos da a entender, nos revela que, bueno, si Él está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra nuestra, porque dice la Escritura que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, lo entregó por todos nosotros y dice, ¿y cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La palabra escatimar quiere decir perdonar, la palabra dice que sí perdonar, pero si dice que si no escatimó, es decir, que no perdonó ni a su propio hijo para que muriera, ¿verdad?, en lugar de nosotros, y cómo no nos va a bendecir por medio de él, si lo dio todo el Señor. Entonces, es lo que nos marca el texto. El verso 33 al 35, Pablo hace una serie de preguntas y dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Eso tiene el sentido de llevar a alguien a una demanda judicial. Y después dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En primer lugar, pues nadie nos puede acusar delante de Dios, ¿verdad? Porque Él mismo es quien nos justificó y pronunció una sentencia de absolución. Esto es que pues ya no hay una responsabilidad penal, ya nos justificó, nos limpió, nadie más nos puede acusar delante del Señor. En segundo lugar, pues nadie nos puede condenar. Esto, pues es que nadie puede declarar una sentencia contra nosotros porque Cristo ya pagó, ¿verdad?, por los pecados en la cruz del Calvario, declarándonos justos delante del Padre. En tercer lugar, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni la angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Recordemos que Pablo, pues pasó, ¿verdad?, por muchas cuestiones tan complicadas y sabe muy bien, ¿verdad?, de lo que está hablando. Y bueno, pues al finalizar esa lista que da, cita el Salmo 44, 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y bueno, pues ahora reflexionemos en algo. Nuestro amor por Cristo, pues es suficientemente grande y genuino para soportar el precio a pagar para estar con Él por la eternidad. ¿Podríamos de verdad dejar todo como para seguir a Cristo por cualquier lugar? Entonces hay que hacer una reflexión y el verso 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y bueno, pues qué hermoso saber que los problemas, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, ni la muerte,
puede dejarnos o nos puede alejarnos, ¿verdad? Del amor que Cristo tiene por nosotros, sino que pues en Él somos más que vencedores. Entonces, cuando tengamos problemas, cuando suframos persecución, cuando calumnias, cuando suframos el que la gente nos señale, nos haga el mal y todo, pues recordemos algo, ¿verdad? A lo mejor ellos tienen un cierto resentimiento por nosotros, no lo sabemos qué sientan, ¿verdad? Odio, rencor, pero recordemos que si ellos nos odian, pues tenemos la mejor parte, ¿verdad? Que Cristo es el que nos ama y que nos hace más que vencedores. Y esta palabra de vencedores, pues se compone de dos palabras, que dice que una de ellas, de las dos que se componen, es Hooper. Esta palabra se traduce como más allá o superior a. Entonces, pues esta palabra más que vencedores quiere decir que estamos sobrepasando la victoria, ¿verdad? Y pues no es por nosotros, sino por aquel que nos amó y este pues es Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Y Pablo al mencionar sobre lo que pasamos por el amor de Cristo dice lo siguiente en el verso 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante saber que Pablo no dice yo creo, ¿verdad? O probablemente o posiblemente, sino que él lo expresa y dice estoy completamente seguro. Es decir, que Pablo tenía una convicción fuerte y completa, ¿verdad? De que nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Pues digo, fue guiado, fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces ese es el sentir del Señor. Y bueno, pues Pablo pues hace unas menciones, ¿verdad? Habla de que ni la muerte ni la vida, eso es algo que separa, ¿verdad? El alma del cuerpo, ni la muerte ni la vida, ni los temores, ni las angustias de esta vida, ni lo presente, ni el futuro. O sea, nada ni nadie nos va a poder separar del amor del Señor. Entonces, debemos estar agradecidos con Dios y pues sabemos que ninguna cosa creada, es decir, ni los seres espirituales, ni ángeles, ni demonios, ni las personas más adineradas, ni los más poderosos de la tierra, nada, absolutamente nada, dice Pablo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, pues así que debemos estar seguros y confiar que Dios llevará a buen fin nuestra salvación. Seremos glorificados y podemos tener la certeza del hecho, ¿verdad? De que nada hay en este universo que pueda romper nuestra relación y la unión entre Cristo y el creyente. Y bueno, pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener para exponer la palabra del Señor. Y bueno, pues espero que haya sido de mucha bendición. Si Dios permite, vamos a continuar con el tema 14, que se va a titular La incredulidad y el rechazamiento de Israel. Esto va a comprender de Romanos 9, del 1 al 33. Lo vamos a ver de una manera panorámica y tocando algunos puntos, pues, eh, todos son importantes, pero para poder reflexionar y poder aplicarlos, ¿verdad?, a nuestra vida también. Y bueno, pues gracias y que Dios les bendiga. Recordemos siempre seguir estudiando y escudriñando las Escrituras. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bendiciones y que estén muy bien.